La catedral en sus 50 años. Hay en la ciudad de Santa Clara una edificación que es referencia imprescindible para quienes transitan por la calle Marta Abreu. Durante medio siglo, los santaclareños se han acostumbrado a contemplar su magnificencia en el paisaje de la ciudad. Los visitantes se detienen allí, quizás extrañados ante el estilo gótico francés con aires de modernidad, y una vez en su interior, alaban la amplitud, claridad y hermosura del recinto. Sin embargo, para los católicos es mucho más que eso. Se trata de la catedral, la iglesia más importante del centro de Cuba, cuyos 50 años son motivo de alegría y pretexto para la evocación. La historia de la iglesia catedral hunde sus raíces en los orígenes de Santa Clara, una ciudad que nació bajo el signo de lo religioso el 15 de julio de 1689, cuando las familias fundadoras pidieron la bendición de Dios para la nueva villa. 3 años más tarde, levantaron una pequeña iglesia de madera y guano en el extremo sureste de la primitiva plaza, y sus descendientes se encargaron de reconstruirla de mampostería y tejas en el siglo XVIII, animados por un sacerdote infatigable, el padre Juan de Conllego. En tiempos de la colonia, aquella parroquial mayor se convirtió en uno de los sitios emblemáticos de la ciudad. Continuó siéndolo durante la República, hasta que en 1923 las autoridades civiles decidieron su expropiación forzosa y demolición, pues necesitaban el terreno donde se encontraba para ampliar el Parque Vidal. La noticia dividió a los santaclareños de entonces, tal y como explica la doctora Consuelo Barrero. Eso trajo muchas controversias. ¿Por qué? Porque había partidarios de la demolición. Vaya, el ayuntamiento quería demolerlo para que ocupara ese terreno el Parque Vidal, ¿no? Y la provincia también intervino en eso. Entonces, había otros que no querían que se demoliera. Pero en definitiva triunfaron las autoridades que decidieron demolerlo. Junto a la parroquial mayor se marchó toda una época, y así lo plasmaron con inocultable nostalgia los cronistas de entonces. Uno de ellos escribió: paulatinamente va desapareciendo ese histórico templo. Una exigencia de la vida moderna lo requiere. Dolorosa desmembración sufre nuestra ciudad. Recuerdo aquellos tiempos cuando nuestra madre, alegre y satisfecha, nos vestía las ropitas de paseo y nos llevaba a esa iglesia, con la mística atención de inculcarnos la adoración al Dios de sus mayores, al Dios de ella y al Dios nuestro. Según el historiador Florentino Martínez, las labores de demolición, iniciadas en 1923, concluyeron un año más tarde. Entre los más férreos adversarios de convertir la parroquial en escombros, figuró su cura párroco, el padre Ángel Tudurí, quien se negó a trasladar el Santísimo Sacramento, y las autoridades tuvieron que acudir a los padres pasionistas para que lo hicieran. Las imágenes religiosas se destinaron temporalmente a la iglesia del Carmen, mientras que la pila bautismal, hecha con piedra blanca de la loma del Capiro, pasó al Palacio de Gobierno Provincial, y una década después fue llevada al Carmen. Así lo evoca su amigo y secretario de entonces, el hoy nonagenario Inocencio Padrón, cuyos ojos todavía brillan cuando habla de aquel sacerdote matancero, capitán del Ejército Libertador, que dejó una huella profunda en la memoria de la ciudad como orador y hombre de fe. Era un sacerdote cubano, completamente inteligente, tenía una facilidad de palabra. El ímpetu de Tudurí era tan grande que un día se presentó ante el presidente Gerardo Machado, a quien conocía de las luchas por la independencia, y le pidió ayuda para reconstruir la parroquial mayor. El primer magistrado se negó,
y cuentan que Tudurí, sin perder su majestuosa compostura, le vaticinó: No importa, Gerardo, Santa Clara te lo cobrará. Curiosamente, el dictador perdió el poder un 12 de agosto, fecha en que por aquella época se celebraba la festividad de Santa Clara de Asís. Alguien que no siguió los pasos de Machado fue uno de sus sucesores, el presidente Federico Laredo Bru, cuya actuación sería clave para la construcción de la futura iglesia. En 1937, Laredo Bru y su esposa dieron apoyo moral y material a la iniciativa, y a la sombra del presidente se fundó el comité gestor que impulsaría el proyecto. En ese grupo se dieron cita destacadas representantes de la Asociación de Damas Católicas, a la cabeza de las cuales estuvo una mujer excepcional, Cristina Silva y Martínez Ortiz. Así lo recuerda la doctora Ofelia García Márquez. Cristina Silva era una mujer que tenía una situación económica holgada, que era una mujer que se veía, que uno la veía y la veía humilde. Cuando yo digo humilde, es como esas personas que tratan de pasar inadvertidas, que su apariencia es muy humilde también, valga la repetición. Pero Cristina Silva era una mujer poderosa desde el punto de vista económico. No es que fuera millonaria, pero tenía una situación holgada, ¿verdad? Entonces, Cristina Silva, Chicha Silva, como se le decía, empieza a luchar por la construcción de esa iglesia. Una de las personalidades a las que acudió fue al entonces obispo de Cienfuegos, Monseñor Eduardo Martínez Dalmau. Ofelia tuvo la oportunidad de acompañarla y estar presente en una entrevista que sostuvo con el prelado. La incansable mujer le expuso el ambicioso proyecto sin omitir los obstáculos. El pastor de la diócesis la escuchó con atención, la invitó a no desfallecer y al final le aconsejó: insista, insista, insista. Y así lo hizo Cristina Silva. En realidad, aquello era un gran desafío, pues las autoridades civiles habían pagado una ínfima cantidad por la expropiación, y los promotores tuvieron que tocar a muchas puertas. El terreno fue adquirido, se le encargó la obra al ingeniero José Mendigutía, y el 30 de julio de 1940 se colocó la primera piedra en una ceremonia presidida por el Monseñor Martínez Dalmau. Al padre Tudurí, la vida le concedió el privilegio de estar presente aquel día, pero no el de ver concluida la nueva iglesia. Aunque el comité gestor trabajó infatigablemente para copiar fondos, hubo momentos en los que las labores llegaron a paralizarse por falta de recursos, como sucedió en 1949. Entonces, fue imprescindible pedir la colaboración no solo de las llamadas clases vivas, sino de todo el pueblo. Surgieron iniciativas como la realización de tómbolas o ferias, las cuales ofrecían una amplia gama de opciones a los participantes. Ofelia García Márquez recuerda cómo muchos comerciantes de la ciudad ayudaron en este empeño, entregando artículos para el bazar de las ferias. Así se recogían muchos artículos. Por ejemplo, si un comerciante daba un juego de una bandeja con 6 vasitos, se separaban los vasitos de la bandeja para que fueran 2 artículos. Se preparaban los sobrecitos de 10, paqueticos de 10, donde uno tenía el papelito premiado, los otros tenían un papelito en blanco. Allí acudía mucha gente a comprar aquellas papeleticas que estaban dentro, a ver si sacaban la que estaba premiada. Y recuerdo 2 casos que se quedaron
grabados en mi mente y en la mente de mis hermanas también. Una persona bien arreglada. No, yo no la conocía, yo no puedo decir era fulana de tal y tenía una vida holgada ni nada, pero por su atuendo y por el del esposo se veía que eran personas acomodadas. Saca un premio, ¿no? Que era un plato de cristal. Y entonces aquella señora se retrató sin ir a un estudio fotográfico, porque empezó a exigir los vasitos que componían, porque aquello era algo que no era solo la bandeja, era algo, tenía o tacitas o vasitos. Y hubo que convencerla de que aquello se hacía separándolo para tener más artículos que ofrecer a los que iban allí a ayudar, porque el que compraba aquello era para una ayuda para la iglesia. Al costado del Teatro La Caridad, en esta parte que da para Máximo Gómez, había unos limpiabotas. Un limpiabotas es un hombre humilde, y en aquella época por 10 centavos se limpiaba un par de zapatos, o por 20 centavos vamos a poner. Y aquellos hombres iban cada vez que había una tómbola de aquellas y gastaban el dinero comprando paqueticos completos para sacarse algo, para tener la seguridad de que había uno premiado. Entonces yo comparo a aquella persona bien arreglada, exigiendo lo que no tenía derecho a exigir, y un hombre trabajador limpiando zapatos iba a comprar paquetes de aquellos sobrecitos que contenían un premio. Son cosas que yo no conocía a aquellas personas, pero si me acordara de alguno de ellos, hubiera ido a decirle cuando se terminó la iglesia: usted fue uno de los que contribuyó a que se levantara este templo. Después de tanto esfuerzo, finalmente llegó el gran día. El 25 de octubre de 1953, la feligresía católica de Santa Clara pudo dar gracias a Dios por la nueva iglesia, que fue bendecida e inaugurada a pesar de algunos pequeños detalles que aún no se habían completado. A los padres pasionistas se les encargó atender pastoralmente la nueva comunidad, que en un inicio fue muy pequeña, pero que creció con el paso de los años. Hasta que después de 1959, los acontecimientos políticos vividos en el país volvieron a golpearla, reduciéndola significativamente. Gracias a la fidelidad de los pocos hombres y mujeres que se quedaron, la llama de la fe pudo continuar ardiendo. La hasta entonces iglesia parroquial mayor fue consagrada con catedral, y en 1995, al crearse la diócesis de Santa Clara, se convirtió en catedral. En sus 50 años de existencia, el templo ha sido escenario de acontecimientos imprescindibles, entre ellos las ordenaciones episcopales, sacerdotales y diaconales que allí se han realizado, las visitas de renombradas figuras eclesiásticas cubanas y extranjeras, el recibimiento de la Cruz de la Evangelización que conmemoró los 500 años del descubrimiento de América, el recorrido de la imagen de la Virgen Peregrina en vísperas de la visita del Papa Juan Pablo II. Los funerales de nuestro primer obispo, Monseñor Fernando Prego. La toma de posesión canónica de su sucesor, Monseñor Arturo González. La misa crismal que reúne cada año a la familia diocesana, sin olvidar otros eventos que también han dejado su huella entre nosotros. He aquí el itinerario fecundo de una iglesia cuya inauguración hace ya medio siglo fue la culminación de un sueño.
una iglesia que forma parte del patrimonio religioso y cultural de Santa Clara.